de la nutrición de los animales, las diferentes formas de obtener sus nutrientes, diferentes modificaciones que van a tener para adquirir, para digerir, para poder aprovechar esos alimentos que consumen, ¿sí? Sabemos, ya desde introducción, sabemos que todos los animales están dentro del grupo de los heterótrofos, ¿sí? Es decir, que necesitan comer de otros organismos, ya sea vivos o muertos, ya sea enteros o en trozos, ¿sí? Pueden ser animales que se los maten para consumirlos, pueden desgarrarlos y consumirlos, ¿sí? Y son todos heterótrofos, ¿sí? Y dentro de estos heterótrofos vamos a encontrar diferentes categorías de acuerdo a lo que se alimentan, ¿sí? Vamos a encontrar a los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros, que van a presentar diferentes adaptaciones para obtener su alimento, para digerirlo, ¿sí? Pero cualquiera sea la categoría de la que estemos hablando, herbívoros, carnívoros o los omnívoros, vamos a necesitar que lo que incorporemos, ¿sí?, con la dieta tenga que satisfacer tres necesidades básicas, ¿sí?, para el organismo que las consume. Por un lado es que obtener del alimento la energía química, ¿sí?, el combustible necesario para que pueda el organismo realizar el trabajo celular, ¿sí?, por ejemplo. También necesitamos adquirir con los alimentos materia prima orgánica para sintetizar, ¿sí?, para hacer una biosíntesis de biomoléculas, ¿sí?, con esqueleto carbonado, ¿sí? Sabemos cuáles son las biomoléculas. Necesitamos incorporar entonces materia prima para su elaboración, ¿sí? Y también necesitamos incluir en ese alimento que consumimos nutrientes esenciales, ¿sí? Aquellos que no podemos elaborar con la materia prima que adquirimos, sino la podemos nosotros sintetizar, ¿sí? Por ejemplo, vitaminas, ciertos aminoácidos, ¿sí? Bien. Ahora, hay diferentes mecanismos de obtener ese alimento, ¿sí?, de incorporar ese alimento. Y los podemos dividir, ¿sí?, a los organismos en estas cuatro categorías. Los suspensívoros, los sedimentívoros, aquellos que hacen fluidofagia o aquellos que hacen macrofagia, ¿sí? ¿A cuáles vamos a llamar suspensívoros? Son, como vemos, animales acuáticos, por ejemplo, la ballena, ¿sí?, que tienen ciertas estructuras en su boca para poder alimentarse de partículas sólidas que hay en el agua, ¿sí? Tienen algunas estructuras que sirven como si fuera como un colador, tamizan y obtienen el alimento sólido que necesitan. Otros entonces dijimos que pueden ser sedimentívoros. ¿Cuáles son? Son aquellos que viven en su fuente de alimento o sobre su fuente de alimento, ¿sí? Por ejemplo, las orugas, que viven sobre la superficie de hojas y se alimentan, ¿sí?, del mesófilo, de los tejidos de la hoja, o las larvas de las moscas, ¿sí?, también entran dentro de este grupo. Aquellos que hacen fluidofagia son los que realizan, por ejemplo, los insectos que tienen en su mandíbula estructuras adecuadas para succionar, para chupar, ¿sí? Algunas veces estos animales pueden producir lesiones en el huésped del cual se alimentan, por ejemplo, los mosquitos. También entran en este grupo aquellos que extraen la savia vegetal, ¿sí?, de las plantas. Otros pueden no ser perjudiciales, sino beneficiosos, por ejemplo, las abejas, que succionan el néctar y además transportan el polen, entonces benefician a las flores. Y por otro lado, tenemos aquellos que hacen macrofagia, ¿sí? Son los animales que se alimentan de trozos grandes de alimentos, ¿sí? En algunos casos matan a sus presas, otras veces las desgarran solamente, y vamos a encontrar dentro de estos de macrofagia no solo carnívoros, como vemos acá, sino herbívoros, omnívoros, ¿sí?, que sacan trozos y los consumen, tienen estructuras especializadas para la masticación, o tienen colmillos desarrollados, o tentáculos, ¿sí? Todos ellos que comen en trozos se dice que hacen macrofagia. Claro, nosotros hacemos macrofagia. Y a veces cuando estamos apurados son trozos bien grandes, comemos y masticamos y tragamos. Y estos suspensívoros, me preguntaba ahí Lucía, son aquellos que se alimentan, son los acuáticos, en general muchos animales acuáticos, que se alimentan de partículas sólidas en suspensión, ¿sí?, que están en el agua. Entonces tienen como estructuras que hicieron como si fuera un colador, entra todo el agua con solutos y hacen como una selección, una filtración y se alimentan de las partículas sólidas. Ahora también tenemos que distinguir entre la digestión intracelular y la extracelular, ¿sí? Hay organismos que solo tienen esta digestión intracelular, porque caen dentro del nivel celular de organización. ¿Qué animal puede tener solo una digestión intracelular, por ejemplo?
Un animal, claro. Un alga. ¿Un alga es un animal? Están dentro de los protistas. Un animal que tenga solo digestión intracelular. Después tenemos la extracelular, ¿sí? Donde vamos a necesitar, como se ve acá, todo un desarrollo de un tubo digestivo. No, también la lombriz tiene un tubo, un canal digestivo sencillo, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Qué animal tiene un nivel de organización celular? Claro, piensen cuando vieron la parte de diversidad animal, que vimos algunas características, cuáles eran que ocurrían los eventos dentro de las células. Bien, las esponjas. Las esponjas tienen una organización, no sé si la vimos en clase, no. Bueno, vieron imágenes de esponjas, han visto cómo son las esponjas. Tienen una cierta organización, pero no llega a ser un tejido. Y bueno, y la digestión es dentro de cada célula, tienen una digestión intracelular, ¿sí? ¿Cuándo va a comenzar esa digestión? Y cuando algo ingresa, esta es la célula, ¿sí? Cuando algo ingresa, ya sea por fagocitosis o por pinocitosis, se forman unas vacuolas alimentarias, ¿sí? Que se van a fusionar con lisosomas. ¿Se acuerdan las características que tenían los lisosomas? ¿Qué tenían dentro de los lisosomas? Los lisosomas degradaban, tienen enzimas hidrolíticas, tienen un pH muy ácido, entonces al asociarse y fusionarse con estas vacuolas alimentarias, hacen esta digestión de lo que ingresó a la célula, ¿sí? Todo dentro de la membrana, es decir, que ese pH ácido que tiene dentro del lisosoma no va a afectar al citoplasma, ¿sí? Entonces se produce la digestión y así es como se produce, cómo incorporan nutrientes, por ejemplo, las células que forman las esponjas, ¿sí? Ahora, también hay, dentro de esta digestión interna en la célula, hay otro proceso que se llama autofagia, ¿sí? Que también está asociado con los lisosomas, con la digestión de los lisosomas, que es no de sustancias que entran desde el exterior a la célula, sino de organelas viejas o en desuso o ya obsoletas que no cumplen la función adecuada y son digeridas también por los lisosomas, ¿sí? Y después, como les decía, tenemos esta digestión extracelular, ¿sí? Donde la descomposición del alimento es fuera de la célula, ¿sí? No como acá, y se produce a lo largo de un tubo, a lo largo de un canal, ¿sí? Según de qué animal estamos hablando, va a ser menos o más desarrollados, con menos o más cavidades, ¿sí? Los más simples van a tener una cavidad, ¿sí? No van a tener, como tenemos acá un ejemplo, sino que van a tener una cavidad gástrica, ¿sí? Una cavidad gastrovascular. ¿Se acuerdan qué animales tenían una cavidad gastrovascular? Los nidarios. ¿Se acuerdan la formita? Piensen cómo eran los nidarios, tenían esa cavidad gastrovascular. Entonces, fíjense, hemos pasado de las esponjas, por ejemplo, a esta digestión intracelular, los nidarios, claro, las medusas, a esa que tienen una cavidad gástrica, ¿sí? Y después van a ir apareciendo canales digestivos un poco más desarrollados, un poco más complejos, ¿sí? Por ejemplo, el que tenemos acá, ¿sí? Cuando hablamos de este canal digestivo, de este aparato digestivo, decimos que es un conjunto de órganos cuya finalidad es aportar al organismo aquellos elementos indispensables que tenían que cumplir estos tres requisitos que vimos recién para el mantenimiento de la vida del organismo. Y todos estos órganos van a cumplir diferentes funciones, ¿sí? En este aparato digestivo. Se van a encargar algunos de la trituración, del transporte, de la digestión, de la absorción de nutrientes y de la eliminación de desechos, ¿sí? Estos procesos, ¿sí? Son posibles o lo hacen posible o lo aceleran aquellas sustancias como las enzimas, ¿sí? Que se acuerdan que son catalizadores biológicos que aceleran, en este caso, los procesos digestivos. Estoy leyendo, Flor. Nutrición, ya les digo dónde empieza. Acá tengo el libro. Recuerden que siempre en estos aparatos y sistemas hay una primera parte que es como desarrollo embrionario, esa parte no la vemos, ¿sí? Y después ya empieza a hablar del aparato en sí. Empieza en el 12, que dice funciones metabólicas de nutrición, excreción y respiración, ¿sí? Dice primero el desarrollo embrionario del sistema digestivo, eso no lo vean, ¿sí? Eso no lo vean. Y van a empezar donde dice de este sistema o aparato digestivo, ¿sí? En la página 409, ¿sí? Ahí empieza Flor.
Y del Campbell también tienen que ver la parte de comparación del aparato digestivo con otros organismos o adaptaciones que va adquiriendo este aparato digestivo en otros organismos. Martina, a ver qué dicen. No, en la intracelular la digestión es ahí a nivel de las células, de las organelas, perdón, las organelas encargadas de la digestión que van a ser los lisosomas. Entonces de ahí se van a formar vesículas que van a ser de desecho, que se van a eliminar, ¿sí? Y lo que sirve al organismo se va a liberar y van a, por ejemplo, va a servir para obtener componentes para la síntesis de proteínas, por ejemplo, o para formar las moléculas que forman parte de las membranas, ¿sí? Para el mantenimiento celular y para el trabajo celular. Y después sí, ya tenemos este extracelular que ya necesitamos de un aparato, ¿sí? Con órganos encargados de diferentes funciones y enzimas que van a ir ayudando en este proceso. Este procesamiento a lo largo de este tubo o canal alimenticio tiene diferentes procesos, ¿sí? Empieza en un principio entonces por la ingestión, ¿sí? Que se va a producir por el orificio de entrada, que va a ser la boca, ¿sí? En la boca vamos a tener una digestión mecánica, ¿sí? Y vamos a triturar el alimento en trozos más pequeños. También va a comenzar una digestión química por las mismas enzimas que liberan y saliva que encontramos en la boca, y esa insalivación de la comida, ¿sí? Va a producir esta digestión química. ¿Qué podemos encontrar en la saliva? Por ejemplo, amilasa, lipasas y enzimas que van a ir degradando el alimento. Después vamos a tener la digestión, ¿sí? En el estómago. En el estómago vamos a tener una digestión química también y una digestión mecánica. El estómago es un órgano que tiene unas paredes musculares muy, muy gruesas y la contracción de esas mismas paredes hace que se vaya triturando también el alimento ahí dentro, ¿sí? Y la digestión va a continuar hasta la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Esto está en el Campbell, ¿sí? Este dibujito justo es del Campbell. Luego que ya tenemos de ese trozo de alimento que comimos, tenemos pequeñas moléculas, ¿sí? más pequeñas, que ya pueden ser absorbidas a nivel intestinal, ¿sí? Se produce este proceso de absorción, ¿sí? A través del epitelio intestinal, que ya lo vamos a ver, estos nutrientes pasan a la célula y de ahí pasan a la circulación general, ¿sí? Y después se va a eliminar en este último proceso, se van a eliminar el contenido que no ha sido digerido, ¿sí? Los desechos. ¿Sí? Esto es, en general, lo que pasa en este canal alimentario, ¿sí? Vamos a ver entonces desde lo más sencillo, ¿sí? Como son las lombrices, y vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando este canal alimentario en los diferentes organismos. Fíjense en las lombrices. Tenemos el orificio de entrada, tenemos dos orificios, el de entrada, que es la boca, y el de salida, que va a ser el ano, ¿sí? Tenemos ahí, luego de la boca, una estructura que es la faringe, que va a ayudar a succionar, ¿sí? El alimento, ¿sí? Y después tenemos a lo largo del tubo algunas dilataciones. Por ejemplo, tenemos un buche y una molleja, ¿sí? Fíjense que la longitud de este tubo digestivo va a ser de la misma longitud del animal, recorre toda la longitud del animal. Después que la faringe ayuda a succionar el alimento, va a pasar por el esófago, que es un conducto que eso va a ser en todos los organismos, va a conducir el bolo alimentario, hasta esta estructura, esta dilatación que es el buche, ¿sí? Acá en el buche se humedece la comida, a veces se sirve para almacenarla, ¿sí? Y después va a pasar a esta estructura que es la molleja, que ya es una estructura muscular, que su contracción hace degradar en trozos más pequeños, en pequeñas partículas, el alimento, porque dentro de la molleja suele haber arenita, ¿sí? Grava se dice, o arena, que se mezcla con el contenido alimentario y ayuda a triturarlo un poco. Y después va a seguir y va a pasar por todos los procesos que dijimos recién, de digestión, de absorción, ¿sí? Hasta llegar al ano, ¿sí? En el intestino se presentan en la lombriz algunos pliegues, ¿sí? Que siempre decimos que cuando tenemos superficies plegadas es porque aumentan algo, aumentan en este caso la superficie de absorción, ¿sí? Esos pliegues reciben el nombre de tiflosol, ¿sí? En esos pliegues aumentar la absorción a nivel intestinal, en este caso de la lombriz. Después, pasamos, por ejemplo, a insectos, ¿sí? Tenemos también un orificio de entrada, un orificio de salida, ¿sí? El esófago, tenemos un buche, ¿sí? Que también sirve entonces de almacenamiento, ahí se humedece también el contenido, y también comienza un poco la digestión. Y después tenemos
unos ciegos, se llaman ciegos gástricos, que son vaginaciones, ¿sí? Que incrementan la superficie de digestión y absorción, ¿sí? Y en estos ciegos gástricos eh, hay microorganismos, ¿sí? Que ayudan en la digestión, ¿sí? Ayudan en la digestión. Y después, bueno, tenemos continuar con el intestino, ¿sí? Se van a producir los mismos procesos que hemos visto recién. En general, en este tipo de insectos, bueno, se divide todo el canal digestivo en 3 segmentos: estomodeo, mesenterio y proctodeo, ¿sí? Que ya es la finalización de donde encontramos el recto y el ano. La molleja, acá, la molleja la vamos a ver acá y en otros organismos también. Dentro de es una estructura muscular, ¿sí? Que se contrae, y dentro de ella hay arena, pequeños granos de arena, grava, se le suele decir. Entonces, cuando el alimento llega acá y esta molleja se contrae, ayuda a trozar, por decirlo de alguna forma, en pedacitos más pequeños, ¿sí? Partículas más pequeñas, lo que el animal ha consumido. Todo eso pasa en la molleja. Y de ahí pasa, ¿sí? Al resto del tubo digestivo, el canal digestivo. Esa es la molleja. El buche, recuerden que en el buche el alimento a veces se almacena ahí, y en ese almacenamiento que hay se empieza a humedecer y es más fácil el avance hasta el resto del canal digestivo. Y los ciegos gástricos son dilataciones, ¿sí? O evaginaciones, que lo que hacen es incrementar las superficies de digestión y absorción, ¿sí? Y hay dentro de esos ciegos microorganismos como bacterias que ayudan, ¿sí? Que colaboran en la digestión de algunos elementos. ¿Sí? ¿Queda claro? Miren, acá volvemos a tener, por ejemplo, en el ave, este canal y algunas dilataciones como buche, molleja. Y fíjense que acá el canal alimentario es más largo, ¿sí? Ya no es el mismo largo del animal, sino que es más largo y sufre plegamientos, ¿sí? Contra más largo es el canal alimentario, mayor superficie tenemos de digestión, mayor superficie de absorción, ¿sí? En el caso de las aves, bueno, tenemos una boca, un esófago, ¿sí? Este tubo por donde va a llevar el alimento hacia el buche. En el buche, lo que venimos viendo, ¿sí? Se almacena, se humedece, se ablanda el alimento ahí, ¿sí? Y en la molleja, ¿sí? Es donde se tritura por compresión, o sea, se comprimen las paredes musculares que tiene la molleja, ¿sí? Y el alimento se tritura, ¿sí? Y se producen partículas más pequeñas de alimento, ¿sí? La digestión comienza acá en el estómago y también continúa ahí en la molleja. Y después tenemos el intestino, que acá es más largo, fíjense, y el orificio de salida, que es el ano. En este canal alimentario que hemos visto, ¿sí? A diferencia de esa cavidad gastrovascular que, por ejemplo, tenían los nidarios, hay ciertas ventajas. Por un lado, es que el alimento siempre va en una dirección, ¿sí? Que hay secciones dentro de ese tubo que están especializadas en ciertas funciones, ¿sí? Como que se divide la tarea, podemos decir, la tarea de digestión. Van cumpliendo diferentes porciones del canal, diferentes tareas, funciones que van a colaborar en la digestión, en la absorción, ¿sí? Del alimento. Esta absorción y digestión es progresiva, ¿sí? A medida que avanza el alimento por el canal, va sufriendo modificaciones, ¿sí? Se produce la digestión en diferentes porciones y luego se va a absorber, ¿sí? Y por otro lado, al ser tan largo, podemos tener una ingestión adicional, ¿sí? Incorporación de alimento adicional antes de terminar de digerir un alimento, ¿sí? ¿Se entiende? Esto está como ventaja, pero lo podemos ver como desventaja, porque nosotros comemos y comemos mientras se está digiriendo el alimento y se está absorbiendo y volvemos a comer, ¿sí? ¿Qué repito? Las ventajas. La ingestión es la incorporación de alimento, ¿sí? Ingerir algo, ¿sí? Entonces yo puedo incorporar alimento, puedo ingerir algo antes de terminar de digerir lo que comí unas horas antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el canal alimentario es largo, ¿sí? Hay una digestión y absorción progresiva, ¿sí? Bien. Hemos visto en algunos grupos ese canal alimentario sencillo, vamos a ver en los mamíferos. Por ejemplo, también tenemos un canal alimentario con orificios de entrada, como la boca, orificio de salida, ¿sí? Tenemos algunas dilataciones, ¿sí? A lo largo del canal. Y esta digestión es acompañada por ciertas glándulas, ¿sí? Ciertas glándulas, como las glándulas salivales, ¿sí? Que les vamos a llamar glándulas anexas, ¿sí? Glándulas anexas a este tubo digestivo. Entonces, el aparato digestivo en mamífero está formado por este canal
digestivo, por este tubo digestivo, y por glándulas anexas, ¿sí? Que ayudan en este proceso de digestión. ¿Sí? En la boca tenemos las glándulas salivales, ¿y qué van a liberar en la boca? Van a liberar agua, enzimas, también se liberan inmunoglobulinas, ¿sí? Que ya desde el ingreso a la boca ya tenemos nuestro sistema de defensa, ¿sí? De ingreso de partículas extrañas. Moco se libera también, ¿sí? Todo esto, toda esta saliva y salivación va a humedecer el alimento, ¿sí? Y hace que pase fácilmente al esófago, ¿sí? A la otra porción del canal alimentario. Luego de pasar por el esófago va a llegar al estómago, ¿sí? Donde se almacena el alimento, se mezcla con jugos gástricos. Esos jugos gástricos tienen un pH ácido, por eso se compara el lisosoma como si fuera el estómago de la célula, porque tiene ese pH ácido dentro, ¿sí? Igual que el estómago. Ahí en el estómago se va a empezar a digerir los diferentes hidratos de carbono, proteínas. Lo último que se digiere son las grasas, ¿sí? A lo largo del tubo vamos a encontrar diferentes esfínteres que van a permitir el avance progresivo del alimento de un compartimento a otro, ¿sí? Y luego vamos a llegar al intestino. En la primera porción del intestino vamos a tener la liberación del contenido de otras dos glándulas anexas. Ya nombramos acá las glándulas salivales o las otras glándulas anexas que participan en la digestión es el páncreas y el hígado, ¿sí? Que van a vertir sus contenidos, ¿sí? Por unos canalículos especiales en la primera porción, en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Que es la primera parte del intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado tiene 3 porciones. La primera porción del duodeno hay unos canalículos por donde se liberan el contenido del páncreas, jugo pancreático, y también la bilis, ¿sí? Que es producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar, ¿sí? Las glándulas anexas, entonces, en el aparato digestivo son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado, ¿sí? Las vamos a ir viendo enseguida, vamos a ir viendo todo, la parte anatómica, histológica del canal digestivo, y luego vamos a ver también las glándulas anexas. Bueno, en mamíferos en general, lo que vimos recién, un esquema general, en el hombre es lo mismo, ¿sí? Fíjense lo largo que es acá el canal digestivo, ¿sí? Por eso está tan plegado sobre sí mismo, ¿sí? Suele llegar a tener entre 10 y 12 metros en total, ¿sí? Todo el canal digestivo. Está muy plegado y compacto dentro de esta cavidad abdominal. Bueno, las glándulas anexas que les decía al tubo, y las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Las glándulas salivales, ¿cuáles tenemos? Tenemos la parótida, ¿sí? La submaxilar y la sublingual, ¿sí? Vamos a ver andando. Las tenemos a ambos lados de la cara, ¿sí? La tenemos, ¿sí? Dentro de... Vamos a tener, bueno, enseguida vamos a ver toda la boca y las estructuras anexas a la boca, ¿sí? Y vamos a ver que estas glándulas tienen conductos que terminan en la boca, ¿sí? Por ejemplo, la glándula parótida, que ¿dónde la vamos a encontrar? Al lado de cada oreja, ¿sí? Estas son las que por ahí se inflaman cuando tenemos paperas, ¿sí? Y el producto de secreción de estas glándulas va a desembocar en la boca a la altura del segundo molar, ¿sí? Por el conducto de Stenon, ¿sí? Después, las glándulas submaxilares, ¿sí? También las tenemos a ambos lados, ¿sí? Debajo del maxilar inferior, ¿sí? Van a desembocar también en la boca a ambos lados del frenillo de la boca. ¿Por qué conducto? Por este conducto, el conducto de Wharton, ¿sí? Y después tenemos la sublingual, ¿sí? Que la tenemos por debajo de la lengua, ¿sí? Y esta tiene muchos conductos, estos verdes que ven acá, muchos conductitos que van a desembocar abajo de la lengua. Enseguida vamos a ver un poco las características, pero digamos son glándulas con secreción que tienen conductos que se liberan y ese producto de secreción que liberan ayuda a la insalivación del alimento, ¿sí? Y enseguida también vamos a desarrollar el hígado y el páncreas y las otras dos glándulas anexas. Dije recién que a lo largo de ese canal alimentario, de ese tubo alimentario, hay esfínteres y válvulas, ¿sí? Válvulas ya han sentido esta estructura. ¿Dónde encontramos válvulas, por ejemplo? ¿Y qué función tenían? En el corazón. En el corazón, entre los ventrículos, las aurículas. ¿Y qué permitían?
¿Cuál era la función? Ujú. Que vaya en una sola dirección, que no se devuelva. Bueno, estos esfínteres y estas válvulas van a permitir eso, que el recorrido por el tubo sea en una sola dirección, ¿sí? Unidireccional. ¿Cuáles las diferencias entre unas y otras? Los esfínteres son es músculo, músculo organizado en forma circular, rodeando una abertura tubular, como el tubo que tenemos acá en el canal digestivo. En este caso, por ejemplo, el esfínter pilórico, ¿sí? Entre el esófago y el estómago, ¿sí? El esfínter entre el estómago y el duodeno, perdón, el pilórico es entre el estómago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, el esfínter pilórico, ¿sí? Esto es el estómago y ahí empieza el duodeno, ¿sí? El intestino delgado. Bueno, ahí tenemos un esfínter, ¿sí? Que se va a contraer o se va a relajar y esto va a permitir el paso del alimento a uno y otro compartimento, ¿sí? Y las válvulas son en realidad, bueno, son pliegues membranosos que tenemos en un conducto, ¿sí? Y se abren o se cierran por diferencias de presión de un lado y otro, ¿sí? Entonces, esto evita, por ejemplo, también el reflujo, ¿sí? Acá, por ejemplo, le señala la válvula iliocecal. Eh, Esta es la última porción del intestino delgado, ¿sí? Que es el ilion. El intestino delgado tiene 3 porciones, ¿sí? Duodeno, yeyuno e ilio. Esta es la última porción y a partir de ahí ya empieza el intestino grueso, que es este, ¿sí? Esta comunicación entre el intestino delgado y el intestino grueso, ahí tenemos una válvula, la válvula iliocecal, ¿sí? Entonces van a permitir eso, el avance en una sola dirección a través del canal alimentario. Bueno, vamos a ir viendo desde este orificio de entrada, ¿sí? Del alimento, por todo el canal alimentario, las dilataciones, vamos a ir viendo las características. Comenzamos por este orificio de entrada, que es la boca, ¿sí? Que es una cavidad que está dividida por los dos arcos dentarios, ¿sí? Está por fuera de los dientes, entre los dientes y las mejillas, ¿sí? Y la boca propiamente dicha, ¿sí? Está entre los arcos dentarios, ¿sí? En la parte superior encontramos el paladar, comienza con el paladar duro. Si ustedes con la lengua se van tocando en este momento el paladar, van a encontrar que tienen en la parte superior el paladar duro y ingresando hacia adentro vamos a encontrar el paladar blando, ¿sí? Ustedes mismos con la lengua pueden notar la diferencia de la dureza en el paladar, ¿sí? Si van tocando y a medida que van ingresando la lengua, tocando hacia adentro el paladar, van a sentir una cosquillita. Cuando se empieza esa cosquillita es cuando empieza el paladar blando, ¿sí? Y ese paladar blando termina con un borde libre, ¿sí? Que es la úvula, o a la que a veces le llamamos campanilla, ¿sí? Ahí termina el paladar blando, ¿sí? En la parte inferior de la boca encontramos la lengua, ¿sí? En la parte posterior, así como está en este caso el dibujito, con la boca abierta, en la parte posterior, lo que vemos, a lo que le llamamos garganta, es la orofaringe, ¿sí? Que ya la hemos nombrado en respiratorio, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puede ser el epitelio que recubre, que reviste la cavidad bucal? ¿Qué epitelio podremos tener acá en la cavidad bucal? A ver, voy a leer, algunos están escribiendo. Es plano, bien, es plano, pero ¿será plano simple o será plano estratificado? ¿Qué piensan? Fíjense que es el lugar por donde ingresamos alimento que está sometido a abrasión, ¿sí? Mecánica, que nos metemos cosas frías, nos metemos cosas calientes, nos metemos pedazos grandes, nos metemos pedazos chicos, es estratificado porque está sometido a mucho desgaste, ¿sí? Plano estratificado, plano estratificado. Y está plano estratificado, no queratinizado, pero hay algunas estructuras, ¿sí? Como el paladar duro, que nombramos recién, o las mismas encías, ¿sí? Que tienen un paladar, un epitelio plano estratificado, levemente queratinizado, ¿sí? Porque necesitan una protección. Imagínense que con los dientes, las encías, que están ahí arriba de los dientes, es con lo cual están sometidas a mucho desgaste, con lo cual mordemos, desgarramos, ¿sí? Entonces está levemente queratinizado, ¿sí? Y eso le permite una protección al epitelio. Pero constantemente este epitelio va perdiendo las últimas capas, ¿sí? Por la misma acción mecánica de la alimentación,
¿sí? Entonces, por eso tiene que ser estratificado, muchas capas de células. Y la última capa de células que da a la cavidad es plana, por eso le llamamos plano estratificado, ¿sí? Y tenemos dentro de esta cavidad bucal estructuras anexas como dientes, bueno, las encías, que las nombramos recién, y amígdalas, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito estas estructuras. Exacto, tienen tejido linfático. Ahí están las amígdalas. Los dientes, bueno, son estas estructuras anexas a esta cavidad bucal que nos van a ayudar a triturar el alimento, ¿sí? O a desgarrar el alimento. ¿Tenemos cuántas? Tenemos 32 piezas dentarias, 16 en cada dentaria, ¿sí? La superior, la inferior. Si vemos desde la línea media, tenemos incisivo central, incisivo lateral, premolares, ¿sí? Primero y segundo premolar, y primero, segundo y tercer molar, ¿sí? Y algunos tienen uno extra y también la muela del juicio. Bueno, a algunos les sale, a otros no les sale. Vamos a ver una generalidad, porque no vamos a ser dentistas ni vamos a ver las estructuras específicas del diente, pero vamos a ver más o menos, entender cómo está formado, ¿sí? La estructura del diente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una corona, que es la parte visible que nosotros vemos, ¿sí? La corona y una raíz, ¿sí? Esta corona está cubierta por esmalte, ¿sí? Y esta raíz se mete por unos agujeritos dentro del maxilar, esos agujeritos por donde se insertan estas raíces se llaman alvéolos dentarios, ¿sí? Y dentro de esta raíz, ¿sí? En el centro de esta raíz vamos a encontrar una estructura pulposa, un tejido pulposo, que tiene una cavidad, la cavidad pulpar, y es por donde va a circular un paquete básculo nervioso, se llama, ¿sí? O sea que es una cavidad por donde van a circular arteria, vena y nervios, ¿sí? Bien. Esta corona dijimos que está recubierta por un esmalte, ¿sí? Este esmalte es tejido conectivo, ¿sí? Que tiene una matriz mineralizada. En este caso, la matriz mineralizada, perdón que pasa un camión, no sé si se escucha, por hidroxiapatita, ¿sí? Por este mineral. Hemos visto otros tejidos mineralizados, ¿cuál hemos visto? Por matriz mineralizada. El tejido óseo. Bien. Bueno, este es un tejido conectivo también, una variedad, por matriz mineralizada, que en este caso tiene hidroxiapatita, ¿sí? La raíz, el esmalte llega ahí hasta la corona, ¿sí? Y después tenemos la raíz, ¿sí? Que también tiene un recubrimiento, ¿sí? Por un tejido que se llama cemento, ¿sí? Que ingresa acompañando a la raíz por todo el alveolo dentario, ¿sí? Y hacia adentro tenemos, ya comienza en la corona y se extiende por toda la raíz, tenemos este otro tejido que se llama dentina o marfil, ¿sí? Que también es otro tipo de tejido conectivo mineralizado, también con hidroxiapatita, ¿sí? Tienen como todo tejido conectivo en su matriz, ¿se acuerdan cómo era la matriz del tejido conectivo? ¿Qué tenía la matriz? ¿Se acuerdan de glucoproteínas, proteoglucanos, de fibras? Bueno, todo eso también está presente acá en mayor o en menor medida, ¿sí? Y tiene la característica es que su matriz está calcificada, ¿sí? Este tejido que cubre el esmalte, que cubre la corona, llega un momento, ¿sí? Del desarrollo que las células que lo producen entran como en un estado de apoptosis y dejan de formar este esmalte, ¿sí? Por eso una vez que se pierde el esmalte ya no se puede recuperar, ¿sí? Y dijimos que hacia adentro teníamos este otro tejido conectivo mineralizado, que era la dentina. Y dentro tenemos esta cavidad pulpar, esta pulpa que es la única parte de tejido en el diente que es blanda, ¿sí? Y es por donde está este canal, por donde circula este paquete básculo nervioso, ¿sí? ¿Entendía más o menos las características que tiene un diente? Se forman a partir de, estos tejidos embrionarios, ¿sí? Y cuando se van formando tienen como, si fuera así, como una V, como dos yemitas. Una que va a dar origen a estos dientes temporarios, y cuando esos dientes, sus células también entran en apoptosis y, y el diente se cae,
la otra yemita es la que va a ocupar ese huequito que había en ese alveolo dientario, en ese huequito en el maxilar. La otra yemita va a producir, va a desarrollarse y va a producir el diente permanente. ¿Sí? De acuerdo a los diferentes tipos de nutrición que tenemos, esos dientes van a sufrir modificaciones, de acuerdo a los organismos y a la alimentación que tengan, van a tener o más desarrollados los incisivos, o más desarrollados los, los caninos, ¿sí? Eso va variando de acuerdo a la alimentación que tienen los organismos. Bueno, está este otro anexo que había en la cavidad bucal, como era la lengua, fíjense, en una microscopía de barrido. Está tapizada la lengua por diferentes papilas, ¿sí? Que son proyecciones de la mucosa, ¿sí? Que hay en la lengua. De muchas clases, ¿sí? Las más características, las más abundantes son estas papilas en forma de pelitos o filiformes, ¿sí? También está recubierta por un epitelio plano estratificado, ¿sí? Esa mucosa de la lengua. Y entre las papilas, los diferentes tipos de papilas que tenemos modificaciones del epitelio que van a formar los corpúsculos gustativos, ¿sí? Este, por ejemplo, se dispone entre las papilas, ¿sí? Como las que veíamos recién, estas modificaciones del epitelio, que son los corpúsculos gustativos que tienen un poro hacia el exterior por donde entran las diferentes sustancias y hace que se activen diferentes receptores del gusto, ¿sí? Ahí me dice Micaela que se ven en las personas que tienen, si hay diferentes papilas, estas son las más comunes. Esto que vemos acá son restos de alimentos que hay en la lengua, ¿sí? Que nos puede quedar en la lengua. Y la lengua tiene una musculatura desarrollada, tiene fibras musculares estriadas que van en diferentes direcciones, ¿sí? Lo que hace la lengua es ayudar a que ese alimento ingerido, ¿sí? Pueda seguir el canal alimentario, ¿sí? Bueno, después que pasamos de la cavidad bucal, pasamos por esta otra estructura que es la faringe, ¿sí? La faringe que tiene tres porciones. La faringe que tiene tres porciones comienza detrás del orificio nasal, ¿sí? Y a esa porción de la faringe, esa primera porción, le vamos a llamar nasofaringe o rinofaringe. Después sigue la segunda porción, ¿sí? Que se denomina bucofaringe o es la orofaringe que nombramos recién, que está en la parte posterior de la boca, que le decíamos garganta, ¿sí? Y la tercera porción, que es la laringofaringe, ¿sí? Este órgano es un conducto en forma de uso, ¿sí? Aproximadamente de 13 centímetros, va desde los orificios posteriores de la nariz, empezando ahí en la nasofaringe, hasta el cartílago cricoides, ¿sí? La posición es posterior a la boca y a la nariz, arriba de la laringe y está delante de las vértebras, ¿sí? Esta es la columna. Y tiene, por supuesto, es un hueco, tiene una pared y tiene una mucosa característica, ¿sí? En la primera porción, ¿sí? Que está relacionada con esta nasofaringe, ¿sí? El epitelio que presenta la mucosa de la faringe es muy similar al respiratorio. ¿Se acuerdan cuál era el epitelio respiratorio? ¿Cómo se llamaba? Cilíndrico. Epitelio cilíndrico. A ver, voy a esperar que escriba alguien más. Vamos a ir completando lo que decía Belén. Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con células caliciformes, bueno, y Luciana también que escribió, con células caliciformes, basales, con ribete en cepillo. Bueno, la primera porción va a ser parecida al respiratorio. Y ya la segunda y la tercera va a cambiar el epitelio de esa mucosa de la faringe por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, como el que tenemos en la boca, ¿sí? Entonces esa faringe va a comunicar la boca con el esófago, ¿sí? Y va a intervenir en este proceso de deglución, que ya lo vieron algo en respiratorio, ¿sí? Porque era la encrucijada entre el aparato respiratorio y el digestivo, ¿sí? La deglución, que es un acto reflejo, ¿sí? Que se produce cuando el alimento toca la faringe, ¿vieron? Cuando están comiendo un chicle se lo tragan y quieren volverlo a la boca y ya no pueden porque es un acto reflejo, ¿sí? Se desencadena y ya se desencadena una serie de movimientos de estas estructuras que hacen que siga su recorrido por el canal y pase, ya lo tragamos y pasa al esófago, ¿sí? Este proceso de deglución podríamos dividirlo en tres etapas, una bucal, una faringea y una ya esofágica, ¿sí? En la bucal
el bolo se proyecta hacia atrás por la boca, ayudado por la lengua, ¿sí? También empujado por la lengua, y cuando toca un centro deglutorio que hay en la faringe, se produce, como les decía, se desencadena el proceso de deglución, ¿sí? En este proceso, el paladar blando, ¿sí? Se eleva, bloqueando el paso del aire, ¿sí? De las fosas. El esfínter esofágico se relaja para permitir el avance del bolo, ¿sí? Y la epiglotis, ¿se acuerdan de la epiglotis en respiratorio? La epiglotis cierra el paso por las vías respiratorias, cierra el paso para la laringe, por el cual el bolo es obligado a pasar por el esófago, ¿sí? Y en la parte ya esofágica, el bolo, ya en la parte esofágica, ya cuando ha entrado al esófago, por medio de movimientos peristálticos que se producen en este órgano, va avanzando a través del canal alimentario, ¿sí? Es más o menos lo que se produce en la deglución y cómo interviene ahí la faringe. Y bueno, ya que pasó la faringe, se produjo esta deglución, ¿sí? Ya estamos con el contenido alimentario ya en el esófago. Claro, todo el canal es unidireccional, ¿sí? Llega a un centro receptor, ¿sí? De la deglución, que una vez que se desencadena el proceso, ya no lo podemos volver el contenido a la boca, ¿sí? A no ser que pase algún movimiento, este esófago que tiene diferentes movimientos peristálticos, puede hacer que la comida se devuelva a la boca, ¿sí? Por algún mecanismo. Cuando nos ahogamos, es cuando, como decíamos la vez pasada, porque algo de estos sólidos que ingerimos se va por las vías respiratorias y se desencadena la tos y a veces vuelve y puede volver a la boca, ¿sí? Y bueno, seguimos con el canal alimentario, estamos ahora en el esófago, ¿sí? El esófago, que es un conducto por el que pasa el alimento, en el esófago no hay digestión, ¿sí? Dijimos que en la boca ya empezaba alguna digestión química y mecánica, y que después va a continuar en el estómago, pero el esófago es un tubito, ¿sí? Donde no hay digestión, tampoco hay absorción de nada todavía, pero sí su mucosa, ¿sí? Su mucosa tienen glándulas secretoras que lo que hacen es liberar moco para facilitar el avance del bolo alimentario, además de los movimientos que realiza este órgano para facilitar el avance hacia el estómago, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el mediastino posterior, ¿sí? Desde donde se extiende, desde la sexta cervical, vértebra cervical, hasta hasta la décima vértebra dorsal, ¿sí? Terminando en el cardias, ¿sí? Que es esta zona donde ya va a empezar el estómago, ¿sí? Límites entonces son la faringe, en la parte superior, y el estómago en la parte inferior, ¿sí? Tiene, miren, aproximadamente 25 centímetros, está en la parte torácica, pero avanza unos poquitos centímetros en la parte abdominal, fíjense. Ahí estoy leyendo lo que están poniendo. Claro, la deglución no es una ingestión, es incorporar a la boca. La deglución ya cuando pasa, ¿sí? De la boca a la faringe ya al esófago. Eso es deglutir. Y ese es el acto reflejo que estábamos comentando recién. Bueno, fíjense, ya vamos a ver, tiene 3 porciones: el esófago, la cervical, la torácica y acá donde tenemos el diafragma y la abdominal, ahí un poquito cuando se va a unir con el estómago. Fíjense la posición, ¿sí? Por delante de la columna, por atrás de la tráquea, acá lo vemos en un corte mejor. Este es el esófago, esta es la tráquea, ¿sí? Es solo un tubito por donde va a ir pasando el alimento. ¿Cómo es la histología? ¿Cómo son las capas histológicas que contiene este órgano? Es un órgano hueco, ¿sí? Es un tubo, entonces es un órgano hueco que va a tener lo que venimos hablando desde epitelio, ¿sí? Va a tener una mucosa, esta es la luz del órgano, va a tener una mucosa que da hacia esa luz, una submucosa, ¿sí? Una capa muscular externa y una capa que le va a dar consistencia, estructura y va a ayudar a mantener una adventicia, ¿sí? Que lo va a cubrir, ¿sí? Fíjense que decíamos que tenía un epitelio plano, estratificado. Fíjense la cantidad de estratos que tenemos acá, ¿sí? En esta mucosa, si se acuerdan, la mucosa va a estar compuesta por el epitelio,
que es esto que estoy señalando acá, por la lámina propia, que era donde asentaba el epitelio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y esa lámina propia de tejido conectivo que se va a meter en el epitelio, porque recuerden que el epitelio era vascular, entonces esa lámina propia por donde va a ir circulando los vasos, tejido conectivo laxo. La submucosa, que es un tejido conectivo un poco más denso, fíjense las características. Y muscular, en este caso vamos a tener dos capas de tejido muscular, ¿sí? Muscular, una muscular externa se llama, ¿por qué? Porque la mucosa también tiene una finita capa de tejido muscular, que es esta que está señalada acá, ¿sí? La muscular de la mucosa, o muscular y mucosae, así la van a encontrar. Y después, para diferenciarla de esta, que es la muscular externa, ¿sí? Esa muscular externa tiene dos capas musculares, ¿sí? Una interna que es circular y una externa que es longitudinal, ¿sí? Por esas capas musculares externas van a circular plexos nerviosos del sistema nervioso entérico, ¿sí? Y en esa submucosa vamos a encontrar, por ahí en esta imagen no se ve bien, pero en esa submucosa vamos a encontrar glándulas tubulares, acinosas, que son las que van a secretar a la luz de este órgano el moco necesario para que ese bolo alimentario vaya avanzando a través del canal digestivo, ¿sí? Particularmente en el esófago, decíamos que tiene varias porciones, ¿sí? En un comienzo, este músculo que forma parte de esta muscular externa está formado por células musculares estriadas, ¿sí? Y en la segunda porción ya empiezan a ver, ahora vamos, en esta primera porción es músculo estriado, en la segunda porción ya se mezclan células musculares estriadas con las lisas, el músculo liso, y en la tercera porción ya son todas células musculares lisas, es decir, que esas capas muscular externa, ya en la tercera porción, está formado por músculo liso, ¿sí? Y tenemos, y cubierta por esta adventicia, ¿sí? Esta capa adventicia que está formada por dos láminas. Una lámina, como todos estos órganos abdominales dan a una cavidad, que es la cavidad abdominal, vamos a tener un epitelio y una capita de tejido conectivo que va a limitar con la muscular, ¿sí? A lo largo de este órgano, del esófago, vamos a tener esfínteres, como decíamos, como nombramos recién esfínteres y válvulas. Bueno, en el caso del esófago, vamos a tener esfínteres funcionales. ¿Qué quiere decir funcionales? Que no están formados por ese músculo circular, como lo veíamos en el esquemita de diferencia entre esfínter y válvula, sino que un esfínter funcional quiere decir que está el músculo en esa porción en un estado de semicontracción permanente, ¿sí? Y eso previene el reflujo, por ejemplo. Entonces tenemos un esfínter funcional esofágico superior, ¿sí? Y que da con la faringe, y un esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que está en la unión con el estómago, ¿sí? Estas capas histológicas que ya empezamos a ver desde acá, de mucosa, submucosa, muscular y la capa que recubre adventicia, la vamos a ver a lo largo del tubo digestivo, que va a ir variando de acuerdo a las estructuras que vamos viendo, ¿sí? Siempre tengan presente que en estos órganos que tienen una cavidad interna, van a presentar siempre las mismas capas histológicas con características particulares en cada tramo a lo largo del canal. Bueno, ya pasamos por el esófago, vamos a seguir con el estómago, ¿sí? Es como una dilatación, como vimos al principio, de ese canal digestivo. Se encuentra entre el esófago y el duodeno que es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Con el esófago, entonces, como dijimos recién, vamos a tener ese esfínter, ¿sí? Funcional, que es el cardias. Vamos a tener ahí un orificio que va a comunicar el esófago con el estómago. Y vamos a tener otro orificio por acá entre el estómago y el duodeno, ¿sí? El esfínter pilórico. Tiene como una forma de J, se le llama, con una curvatura menor y una curvatura mayor, ¿sí? Y acá dijimos que había una digestión mecánica y una digestión química. Mecánica por la contracción de las mismas paredes musculares del estómago, y una química por la secreción de las glándulas gástricas que vamos a encontrar ahí en la mucosa, ¿sí? Entonces, el contenido en esta instancia, ¿sí? Que tiene una consistencia ya semilíquida, se le denomina quimo, ¿sí? Cuando está en el estómago. Tiene diferentes porciones, ¿sí? Un fundus gástrico, un cuerpo, ¿sí? Y un anto pilórico, ¿sí? Justo antes de empezar, el duodeno, ¿sí? Las diferentes regiones que le podemos diferenciar, que por ahí la mucosa, las características va cambiando en estas porciones, por eso se lo suele dividir en tres. El quimo es la consistencia semilíquida del alimento que ingerimos por la boca, que ya pasó por diferentes
por la digestión química y mecánica de la boca, pasó a través del esófago, llegó al estómago y siguió la acción mecánica y la acción química ahí en el estómago. Ese alimento ahora tiene una consistencia semilíquida que se le denomina quimo. Bien. ¿Cuáles son las capas histológicas? Recién vimos las capas en el esófago, estas a nivel gráfico, ya lo vamos a ver en una imagen histológica. Pero vamos a ver desde la luz del órgano hacia afuera, vamos a encontrar la mucosa, ¿sí? Que en este caso presenta, fíjense, rugosidades, pliegues, depresiones, ¿sí? Ven los pliegues, después en una imagen histológica van a poder ver ciertas depresiones que aparecen, que se llaman faveolas gástricas, ¿sí? Que son invaginaciones de la mucosa. ¿Han visto alguna vez el mondongo? ¿Han comido? ¿Han preparado? A mí no me gusta, pero bueno, lo he visto. Las carnicerías, bueno. Fíjense cómo es, eso es el estómago. Fíjense los pliegues que tiene, las depresiones, ¿sí? Eso en cuanto a la mucosa. Después vamos a tener la submucosa. Y en este caso, en este órgano, en el estómago, vamos a tener tres capas musculares. En el esófago recién vimos dos. El estómago tiene tres capas musculares. Una en dirección oblicua, una en dirección circular y una en dirección longitudinal. ¿Sí? Recubiertos, esta capa muscular, por una serosa, ¿sí? Esta capa de tejido conectivo y epitelial que lo recubre, ¿sí? A diferencia del esófago que vimos recién que tenía una adventicia, acá vamos a encontrar en todos los órganos que tenemos en la cavidad abdominal una capa serosa que va a cubrir a los órganos, ¿sí? Bien. Bueno, para que vean la unión entre el esófago y el estómago, fíjense que macroscópicamente lo podemos ver que tiene su mucosa es lisa, las características son más lisas, y acá cuando empieza el estómago ya vemos las rugosidades, los pliegues, ¿sí? Y vemos en esta unión entre esófago y estómago el cardias, donde estaba este esfínter funcional, ¿sí? Esto es macroscópicamente, ¿no? Pero microscópicamente también vemos una gran diferencia entre el esófago, que veníamos con epitelio plano estratificado, ¿se acuerdan? Este es el plano estratificado. Y pasamos abruptamente, después del cardias, a el epitelio gástrico, ¿sí? El epitelio del estómago. ¿Sí? Fíjense, hay pliegues, hay depresiones, como les decía, que forman estas depresiones o faveolas, se llaman gástricas, ¿sí? Donde se libera el contenido de unas glándulas, ¿sí? Que liberan ahí moco en el estómago. ¿Sí? Y pasamos de este plano estratificado a otro epitelio, que es epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Es el que vamos a encontrar en el estómago. Esta es la unión con el esófago. Y después tenemos acá, ¿sí? Lo que hemos estado viendo es acá, el esófago y el estómago. Y por ahí que preguntan el píloro, que es otro esfínter, ¿sí? Que hay entre el estómago y la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Con el duodeno. Y ahí vemos un engrosamiento de la capa muscular, ¿sí? Donde está el esfínter. Bueno, esquemáticamente, lo que vemos en las capas histológicas del estómago, ¿sí? Vemos la mucosa, ¿sí? La submucosa y las musculares. La muscular oblicua, que es esta que está acá, más discontinua, la muscular circular, la muscular longitudinal y la capa de serosa, ¿sí? Rodeándola. Vemos estas depresiones que les decía, las faveolas gástricas, ¿sí? Y en esas depresiones hay diferentes, en esas depresiones que es donde se elimina al exterior por el conducto las glándulas que hay en el estómago. El fondo de esas glándulas está formado por diferentes células, ¿sí? Que producen diferentes cosas, ¿sí? Unas producen pepsinógeno, que se va a transformar en pepsina, ¿sí? Que es una enzima proteolítica, ¿sí? Otras van a producir el ácido clorhídrico, ¿sí? Las células principales no son muy abundantes, ¿sí? En este conducto glandular, y son las que van a producir el ácido clorhídrico, ¿sí? Y gránulos de pepsinógeno que después se va a activar y va a producir la pepsina, ¿sí? Tenemos también células parietales que le van a dar acidez con su contenido al contenido gástrico, células mucosas, ¿sí? Y también células enteroendocrinas que sintetizan una hormona, por ejemplo, que es la gastrina, que estimula la producción o no del ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Pero como decía, la parte funcional no la vamos a ver, pero bueno, sepan que hay distintos tipos de células en la base de estas glándulas.
Bueno, esquemáticamente, lo que ustedes tienen en el atlas, ¿sí? En la histología, ¿sí? Estas depresiones o criptas gástricas, ¿sí? Fíjense el epitelio cilíndrico. ¿Se acuerdan cómo eran las células de un epitelio cilíndrico? Eran alargadas y con el núcleo en la base de las células. Bueno, así es como se ven. Y como les decía, en estas glándulas que vierten su contenido ahí en esas criptas, vamos a encontrar estos diferentes tipos de células que hemos visto que están presentes en el estómago. Las principales, las parietales, las mucosas, ¿sí? Esto es como se ve dibujado en el atlas y esto es una imagen histológica, ¿sí? Fíjense los pliegues, ¿sí? Que hay en el estómago y las criptas que se producen en el epitelio, ¿sí? Tenemos la mucosa, la submucosa, ¿sí? Que va acompañando todos estos pliegues que hay en la mucosa, por donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos, como estas venas que encontramos acá, y después la muscular externa y la adventicia, ¿sí? En esta imagen donde se ven esas glándulas secretoras, son glándulas tubulares. ¿Se acuerdan la clasificación de las glándulas, cómo se veían? Bueno, estas son, en este corte se ven algunas de forma longitudinal, glándulas tubulares en forma longitudinal, o cortes transversales, como estos de las mismas glándulas. ¿Y esto que tenemos acá, qué será? Que lo podemos ver a lo largo de las mucosas de todo el canal alimentario. Y acá justo se ve esta agrupación de núcleos más hipnóticos, más teñiditos. Ahí las iniciales más o menos le están diciendo. Linfocitos, ¿se acuerdan del MALT? ¿Qué era el MALT? Mazo. ¿Alguien se acuerda qué era el MALT? Por ahí va, Pablo, por ahí va. Tejido linfoideo asociado a mucosa, exacto. Bien. Que por ahí hay acumulaciones que se ven así, pero también están dispersos los linfocitos también a lo largo de la mucosa y submucosa. Bien. Fíjense, viene una microscopía de barrido, ¿sí? Cómo se ven estas depresiones, ¿sí? Esto que tenemos acá es moco, acá son las depresiones, que es donde se comunican las glándulas, donde sale al exterior el moco, el contenido, ¿sí? Esto es moco, las aberturas de las glándulas mucosas tubulares que hay en el estómago. Disculpen que me estaba hablando mi niño, que le toca el turno a la vacuna, así que se estaba por ir. Bueno, seguimos. Bueno, ya pasamos por el estómago. ¿Qué vamos a ir viendo? En cada uno de estos vamos a ir viendo estructuras anatómicas, como les decíamos, y vamos a ir viendo, tengan en cuenta esto, que es más esquemático, que vamos a ir viendo en cada una de los órganos que vamos a ir viendo, cómo es la mucosa, cómo es la submucosa, qué podemos encontrar, qué diferenciaciones vamos a ver en estas células epiteliales que vamos a encontrar en la mucosa, ¿sí? Qué estructuras asociadas vamos a encontrar, ¿sí? Recuerden que algo vieron cuando vieron tejido nervioso, que había plexos nerviosos que se distribuían también por las mucosas, por las submucosas, ¿sí? Porque toda la parte endocrina o la parte funcional no la vamos a ver. Ustedes tengan en cuenta que todo esto tiene plexos nerviosos que van a circular por estas capas musculares y estas submucosas, ¿sí? Y que a partir ya de la última porción del esófago, estas capas musculares que estamos viendo son de músculo liso y tienen su inervación del sistema nervioso. ¿Cómo era la inervación de la musculatura lisa, de las células musculares lisas, se acuerdan? ¿Qué tipo de control tenía el nervioso? A ver si tenemos que integrar todo lo que venimos viendo de los tejidos. Autónomo, perfecto.
¿sí? Sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático son los plexos que vamos a encontrar en estas células musculares lisas y que van a hacer que estos órganos se contraigan o no. En el estómago, como decíamos, tenemos 3 capas musculares. Recuerden que tiene una capa muscular gruesa y muy fuerte para ahí tener una digestión mecánica de todo lo que vamos, del alimento que consumimos. Y que en ese instante, en ese momento, en el estómago, ya se llama quimo, porque es algo más líquido ya, ¿sí? Bien, corte histológico donde hemos visto las glándulas tubulares. Y llegamos al intestino delgado, ¿sí? ¿Dónde se va a ubicar el intestino delgado? Entre el estómago y el intestino grueso o colon, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función en este intestino delgado? Acá se va a producir en algunas porciones digestión y absorción también, ¿sí? Los límites tienen que ver con esto, entre quién y quiénes están. Tenemos por un lado el píloro, ¿sí? Que es el límite con el estómago, y por otro lado, el límite inferior es la válvula ileocecal, ¿sí? Que va a comunicar la última porción del intestino delgado con el intestino grueso, ¿sí? Dijimos en el nombrado anteriormente que el intestino delgado tiene diferentes porciones, ¿sí? Que son el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno está fijo a la pared abdominal y el yeyuno y el ilion son como partes del intestino más móviles, ¿sí? No están fijas a la pared del intestino, ¿sí? Todo esto que señalo acá es intestino, ¿sí? Intestino delgado. El límite entre estos dos, entre este y estos son un poco más visibles, ¿sí? Histológicamente, pero el límite entre estos dos es como que no, son muy parecidos histológicamente, ¿sí? No está muy bien definido. En el duodeno, en el duodeno van a desembocar 2 conductitos de esas glándulas anexas que nombré en un principio, el páncreas y el hígado, ¿sí? Va a haber 2 conductos que van a desembocar en el duodeno. Ya lo vamos a ver, en particular vamos a ver cada porción. Y vamos a empezar por esta primera porción, que es el duodeno, que está en la parte abdominal profunda, ¿sí? Se dice que forma como un surco duodeno pilórico, ¿sí? El píloro, ¿se acuerdan que era la unión con el estómago, que sería acá, ¿sí? Y tiene diferentes porciones, ¿sí? Tiene diferentes porciones. Y dijimos que desembocaban en el duodeno dos conductos, ¿sí? El del páncreas por el conducto de Wirsum y el hígado que desemboca también en el duodeno a través de un conducto que se llama colédoco, ¿sí? Ambos, estos 2 conductitos que desembocan en el duodeno, específicamente en el duodeno, que es todo esto, ¿sí? En la segunda porción del duodeno van a desembocar estos conductos, ¿sí? Van a desembocar en una prominencia que hay, que se llama ampolla o carúncula mayor, ¿sí? Que es una prominencia que hay hacia la luz de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Un poquito más arriba vamos a ver enseguida que hay otra carúncula menor, ¿sí? Que desemboca otro conductito del páncreas, ¿sí? Fíjense que también acá tenemos pliegues, ¿sí? Diferentes pliegues en la pared. Acá está un poco más detallado esa segunda porción del duodeno, donde tenemos la carúncula mayor, ¿sí? Y la carúncula menor, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Esa carúncula que yo les decía, que es como una proyección hacia la luz, esta es la luz del duodeno, ¿sí? Y esta es la carúncula mayor, ¿sí? Estos conductos que vienen, este del páncreas, el conducto de Wirsum y el colédoco, que es este más verdecito oscuro que viene del hígado, luego tienen un esfínter en común, ¿sí? Un conductito en común y un esfínter en común, que es el esfínter de Oddi, ¿sí? Y ambos desembocan ahí en la segunda porción del duodeno. Ya vamos a ver enseguida qué es lo que viene por este conducto del páncreas y qué viene por este conducto del hígado, que es el colédoco. Fíjense en una microscopía de barrido, donde se ven que estos pliegues que ya los venimos teniendo en el estómago son muy profundos acá, ¿sí? En el intestino delgado. Fíjense en un corte histológico, todas estas coloraciones con hematoxilina y eosina, ¿sí? Vamos a tener las capas histológicas que venimos viendo en el esófago, en el estómago. Vamos a tener una mucosa, una submucosa y una muscular externa, y esta que es la serosa, ¿sí? En la mucosa vamos a tener el epitelio,
¿sí? Que aparte de estos pliegues profundos, bueno, tenemos estas vellosidades, ¿sí? En el intestino. Tenemos el epitelio, ¿sí? Y tenemos la lámina propia, ¿sí? Y esta que es la muscular de la mucosa, es una capita finita de células musculares, ¿sí? La submucosa, fíjense la cantidad en el corte se ve de diferentes glándulas, ¿sí? Y la muscular externa, que tiene dos capas, ¿sí? Una circular interna y una longitudinal externa. Y la serosa que lo recubre, ¿sí? Particularmente, vamos a ver en la mucosa del intestino delgado, especialmente acá en el duodeno, vamos a ver, bueno, vellosidades, ahí que están marcadas, muchas vellosidades, y glándulas tubulares, ¿sí? Que en este caso, en esta porción reciben, que estas glándulas tubulares forman en esta mucosa diferentes criptas, ¿sí? Que criptas son estas aberturas. Y a estas criptas desembocan glándulas tubulares, ¿sí? Y reciben estas criptas el nombre de criptas de Lieberkühn, ¿sí? En el tejido de la lámina propia vamos a encontrar tejido conectivo laxo, un montón de linfocitos, como les nombraba recién, que a veces se presentan agrupados y formando placas de Peyer, se llaman, o a veces están así sueltos, son estos núcleos más moraditos que ustedes ven, ¿sí? Esos son linfocitos, ¿sí? En la submucosa también vemos glándulas, ¿sí? Hasta acá empieza termina la mucosa, que vemos glándulas en corte transversal, en corte longitudinal. En la submucosa también hay glándulas, ¿sí? Glándulas tubulares, glándulas de Brunner se llaman, ¿sí? Y después tenemos, como les dije, la muscular externa y la serosa. El epitelio es el que venimos teniendo desde que empezó ahí el estómago, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple. En este caso, la característica del epitelio del duodeno es que es cilíndrico simple y heterogéneo, se lo llama, ¿sí? En el estómago, el epitelio que teníamos recibe el nombre de cilíndrico simple, musígeno, porque todo el epitelio, todas las células que forman el epitelio son productoras o secretoras de moco, ¿sí? Ese moco que va a revestir el estómago y lo va a proteger de la acidez que encontramos en el estómago, ¿sí? Al avanzar hacia el intestino delgado, como estamos acá, en el duodeno, la primera porción, vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple, pero acá recibe la denominación de ser heterogéneo, ¿sí? Porque tiene varias células, vamos a encontrar varias células en este epitelio. Por un lado, vamos a encontrar que tienen especializaciones apicales como microvellosidades, ¿sí? Además de estas vellosidades que vemos acá, vamos a ver microvellosidades que son visibles con un microscopio electrónico. Vamos a encontrar entre estas células con microvellosidades, vamos a encontrar células caliciformes que empiezan a aparecer acá en el duodeno, en algunos sectores se ve un poquito más. Por ejemplo, ahí, ¿se acuerdan que las células caliciformes con esta técnica de penicilina de eosina no se tenían, se veían como espacios blancos? Bueno, son los que vemos por ahí, ¿sí? Empiezan a haber células caliciformes. Bien, eso le llamamos heterogéneo. Encontramos, como les decía, bueno, las vellosidades, las criptas que hay entre las vellosidades, y enseguida vamos a ver las microvellosidades, como se ven. Bueno, ¿quieren hacer un recreito? Estamos como a la mitad de la presentación. ¿Qué? Ahí está, gracias por hacerme acordar, Lucía. Bueno, seguimos entonces con el intestino delgado en estas dos últimas porciones que son el yeyuno y el ilio. ¿Dónde están ubicados? Están entre el duodeno, ¿sí? Que es la primera porción del intestino delgado, y el colon, ¿sí? Que es el intestino grueso, ¿sí? Hasta donde se extiende, hasta la válvula iliocecal, ¿sí? Una válvula que hay al comenzar el intestino grueso. Tiene numerosos pliegues, ¿sí? La longitud en el hombre aproximada es de 6 a 7 metros, ¿sí? Fíjense, todo esto es yeyuno e ilio. La pared, ¿sí? La mucosa de esta porción tiene muchos pliegues que se pueden ver fácilmente cuando hacen estas tipo ecografías de contraste, ¿sí? Bueno, esta es como una ecografía de esta parte del intestino, donde ahí se ven todos estos pliegues. Ven que esta pared no es lisa, esta pared mucosa, sino que tiene muchos pliegues, ¿sí? ¿Qué pasó? Vuelvo un segundo a la anterior. Ahí solamente estábamos diciendo desde dónde hasta dónde va, la longitud que tiene. ¿Y dónde se va a ubicar? Decíamos que todo esto era yeyuno e ilio y se ubica en esto que se llama marco del colon, un marco colónico, ¿sí? Está rodeado por este colon.
fíjense que cambia un poco esta pared de la mucosa en este sector, en el ilium, que ya no presenta tantos pliegues, ¿sí? Es un poco más lisa y así es como se ve en una ecografía de contraste, ¿sí? No se ve con tantos pliegues su pared. No, la movilidad es porque no están fijas, estas secciones del intestino no están fijas acá a la pared abdominal, ¿sí? Como si lo está el duodeno, que es cortito, ¿sí? Tiene unos 25 centímetros, y está fijo a la pared abdominal. Y esto tiene un poco más de movilidad, así todo no es que está suelto, ¿sí? En la cavidad abdominal, sino que está rodeado por un pliegue de tejido que ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, un poco más lisa la pared del ilium. Capas generales que vemos en esta parte del intestino, como venimos viendo, desde adentro hacia afuera, la mucosa, ¿sí? Vemos que la pared tiene estos pliegues, ¿sí? Tiene vellosidades, ¿sí? Fíjense. Después de la mucosa tenemos esta submucosa, ¿sí? Y la capa muscular que venimos viendo, muscular externa, una circular más interna y una longitudinal más externa. Revestido todo esto por una capa serosa, ¿sí? Y a la vez, como les decía, está envuelto por este tejido, por esta membrana que es el mesenterio. Enseguida lo vamos a ver. Que es por donde va a circular, fíjense, vasos, arterias y venas, ¿sí? Que van a envolver toda la parte del intestinal. Bueno, fíjense estas vellosidades de forma como de dedos digitiformes que podemos ver, ¿sí? Lo que venimos viendo, las mucosas, submucosas, las musculares. Fíjense ahí, esta mucosa, tejido linfoideo asociado a mucosa, como es esta placa de Peyer, que es una acumulación de linfocitos, ¿sí? Que se pueden ver en la mucosa intestinal. Bien. Ven la forma de dedos digitiforme de las vellosidades. Y en cada una de estas vellosidades vamos a tener, vamos a encontrar una vénula, una arteriola y un capilar linfático, ¿sí? Le suelen llamar vaso quilífero, ¿sí? Lo van a encontrar con ese nombre, pero es un capilar linfático. Que a esta altura, en el intestino, se produce la absorción de grasas, ¿sí? Que van a ese capilar linfático o quilífero. Y además de estas vellosidades, dijimos que también hay, a nivel apical, en las células, una diferenciación que son las microvellosidades, ¿sí? Que en microscopía electrónica las podemos ver así, como una chapa estriada, ¿sí? ¿Recuerdan? Fíjense cómo se ve el epitelio, ¿sí? Con estas células caliciformes, que acá están teñidas con paz, por eso se ven de ese color rojo fuerte, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple, alternando con células caliciformes, y fíjense este borde, el cepillo, ¿sí? Que tienen las microvellosidades, donde podemos diferenciar las microvellosidades, ¿sí? En una microscopía de barrido, o en una lupa, fíjense cómo se ve el intestino, para comparar las vellosidades, los surcos profundos que hay en el intestino. Y dentro de cada vellosidad, como les decía, van vasos, arterias, venas y capilar linfático. Si lo vemos en un corte histológico, ¿sí? Fíjense que varía un poquito la forma, la estructura de esta mucosa, desde el duodeno que vimos recién, hasta acá el yeyuno e ilion, ¿sí? También vamos a ver estas depresiones, estos pliegues, las vellosidades, ¿sí? Que estos pliegues acá forman como si fueran, o sea, se diferencian de la mucosa del duodeno, porque son como las, como plumas, como esas plumas que se ponen las vedettes en la espalda, gigantescas, ¿sí? Así lo pueden asociar de esa forma, ¿sí? Cuando ven una estructura de mucosa parecida a esto, estamos viendo un yeyuno o un ilion, ¿sí? Claro, Guillermo, que vos lo llevabas bien. Claro, como dice Verónica, ahí en todas las estructuras que veamos, donde vamos a ver pliegues, donde vamos a ver vellosidades, microvellosidades, vamos a ver un aumento de superficie de contacto, ¿sí? En este caso va a ser un aumento de superficie donde vamos a tener mayor absorción. Imagínense que tenemos muchos metros de intestino, ¿sí? Y tenemos que aprovechar entonces estas vellosidades, microvellosidades, nos ayudan a aumentar la superficie de absorción. Y tenemos, como venimos viendo, una mucosa, ¿sí? Una submucosa, ¿sí? Una muscular externa y acá una serosa que no se ve, ¿sí? No sé qué están hablando de la capa muscular. No sé si han preguntado algo arriba, estoy leyendo lo que... No, es que Tamara había preguntado que si los pliegues le daban la movilidad al intestino. No. Entonces,
Por eso, claro, que el movimiento de cada órgano, intestino, estómago, cualquier órgano, va a estar relacionado a las capas musculares que tenga, que los pliegues y las vellosidades en este caso era para aumentar la superficie. Claro, no, por eso retrocedimos, Tamara, cuando veíamos que decía movilidad en la diapositiva, era esto, de que no estaban fijos a la pared abdominal, sino que eran móviles, estas partes del intestino, el yeyuno y el ilio. Bien. Bueno, de acuerdo a la coloración vamos a ir viendo, acá no se ven, pero se tienen microvellosidades, ¿sí? Y va aumentando un poquito la cantidad de células caliciformes que podemos ver en el epitelio. También, no se ven bien sin aumento, pero estos núcleos más moraditos son linfocitos, ¿sí? Acumulaciones de linfocitos que podemos ver a lo largo de la mucosa y submucosa. Este mesenterio que veíamos recién, que parte desde la pared posterior del abdomen y envuelve, ¿sí? Envuelve al intestino delgado. Decíamos que eran móviles, pero no es que estaban sueltas en la cavidad abdominal. Están envueltas, ¿sí? Por esto que es el mesenterio, que es un repliegue del peritoneo, ¿sí? Bueno, y envuelve todo el intestino delgado. Y por él van a circular vasos, tanto arterias, venas y también nervios, ¿sí? En estas hojas, ¿sí? Que van a envolver al intestino, ¿sí? Hay una fotito que se ve mejor, se abre como en forma de abanico, ¿sí? El mesenterio y va envolviendo al intestino y vuelve otra vez. Entonces queda como entre dos paredes o dos membranas este intestino, ¿sí? Y pasamos ahora al intestino grueso, ya pasamos las últimas porciones del intestino delgado. Esta ya es la porción final, terminal del intestino, ¿sí? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Y entre la válvula iliocecal, que era donde terminaba el intestino, la última porción del intestino delgado, ¿sí? Y el ano, ¿sí? Desde esta válvula hasta el ano, ¿sí? Esos son sus límites. Presenta diferentes regiones, ¿sí? Una es el ciego, ¿sí? Que es como un saco sin fondo, ¿sí? El ciego, el colon ascendente, el colon transverso, ¿sí? El colon descendente, a veces le nombran acá otro que es el colon sigmoideo, pero si no, el colon descendente, el recto y el ano, ¿sí? Esas son todas las porciones que tiene el intestino grueso, ¿sí? Presenta externamente, fíjense, bueno, en esta imagen no se ve, en otra la vamos a ver, presenta, o por ahí lo han visto ustedes, en alguna carnicería, en alguna víscera o en algún carneo que han ido, que presenta apéndices grasos, ¿sí? En la parte exterior, ¿sí? Que son estos apéndices epiploicos, ¿sí? Que están por toda la superficie externa, en otra imagen se ve, de grasa, ¿sí? Y también se ven estas como, ven que no es lisa la superficie externa, sino que presenta como abolladuras, ¿sí? Abolladuras o se llaman también austraciones, ¿sí? Que son producto de las capas musculares externas que cada tanto se agrupan, ¿sí? En pequeños haces y hacen que se formen como estos globitos o abolladuras en el colon. Estas agrupaciones de haces musculares se llaman tenias del colon, ¿sí? Son esto que vemos acá, ¿sí? No es otra más que fibras musculares que se han agrupado en haces y forman exteriormente estas abolladuras en el colon, ¿sí? Fíjense, esta es la unión del ilion, de la última porción, con el intestino grueso, ¿sí? Decíamos que tenía diferentes porciones. Acá esta primera es el ciego, ¿sí? Que recibe el contenido del ilion a través de la válvula iliocecal. Y desde el ciego, en la parte inferior, hay una proyección, se proyecta un apéndice, que es el apéndice vermicular, ¿sí? Este ciego, como decíamos, tiene una forma de saco, ¿sí? La diapositiva anterior. Acá estamos viendo las distintas porciones del colon, ¿sí? Como están en la cavidad abdominal. Este recuadro del colon es donde tendríamos acá dentro todo el intestino, las últimas porciones del intestino delgado. Bien, las austraciones, las tenias, ¿sí? Y el apéndice vermicular, ¿sí? El apéndice vermicular porque es vermicular en forma de gusano, ¿sí? Eso es vermiforme como una forma de gusanito. El apéndice, bueno, acá se ve, esta es la válvula iliocecal, ¿sí? Acá en el ciego, el apéndice, ¿sí? Claro, a algunos se le extrae porque se producen algunas infecciones en el apéndice,
El apéndice es considerado un órgano linfoide, ¿sí? Tiene mucho tejido linfoideo, ¿sí? Tiene muy desarrollado esto que nombramos antes, agrupamiento de linfocitos, de placas de Peyer, que se llama, agrupación de linfocitos en su mucosa, ¿sí? Bueno, una ecografía de contraste, cómo se ve el ciego, el apéndice, las abolladuras del intestino grueso. Bueno, distintas posiciones que puede tener este apéndice vermicular, que les decíamos que es un órgano cilíndrico, ¿sí? Hueco, ¿sí? Que es rico en tejido linfoideo, pero a veces se producen infecciones donde hay que extirparlo, ¿sí? Bueno, acá se ve el mesenterio que envuelve todo el tejido, todo el intestino. ¿Cómo es la irrigación sanguínea acá en el intestino? ¿Sí? La arteria aorta a nivel del abdomen, ¿sí? Esta es la arteria aorta, a nivel abdominal se bifurca, ¿sí? Va a llegar, ¿se acuerdan cómo es la circulación? Las arterias, arteriolas, esta sangre que trae esta arteria aorta que tiene que llegar a cada rincón, todo tejido y toda célula de nuestro organismo, ¿sí? Y por medio de, y se va a dividir en arteria mesentérica superior, ¿sí? Que va a irrigar el intestino delgado y una porción del colon, y la mesentérica inferior, que va a irrigar la parte izquierda del colon, ¿sí? Del intestino grueso. Luego que se produce toda la absorción a nivel intestinal, ¿sí? Todo lo que absorbemos no va a ir primero al hígado y después va a ir a la vena cava inferior, ¿sí? Todo esto que absorbemos a nivel intestinal va a ir a la vena cava inferior, luego de pasar por el hígado, por supuesto. ¿Cómo son las capas histológicas acá en el intestino grueso? Vamos a ver acá. La capa mucosa, la submucosa, fíjense que están bien esquematizados ahí de irrigación que tiene la submucosa. La placa de Peyer, que es muy abundante, tejido linfoideo asociado a mucosa que hay en el intestino grueso. Y las musculares externas, la circular y la longitudinal. ¿Sí? Una particularidad que vamos a encontrar acá, que se ve ya en el esquemita es que no vamos a encontrar vellosidades, ¿sí? A nivel del intestino grueso. El epitelio va a seguir siendo, como lo vemos acá, epitelio cilíndrico, simple y heterogéneo. Cada vez vamos a encontrar, a medida que avanzamos en el intestino, en las últimas porciones del intestino delgado y cuando ya estamos en el intestino grueso, más abundancia de células caliciformes, ¿sí? Que están acá esquematizadas de blanco, ¿sí? Mucha abundancia de células caliciformes. Y vamos a encontrar glándulas tubulares, ¿sí? Que delimitan diferentes criptas, ¿sí? Que son las criptas de Lieberkühn, ¿sí? Que ya aparecían en el intestino, ¿sí? Intestino delgado. Ya lo vamos a ver en una imagen histológica mejor. Los palitos, ¿qué palitos amarillos serán? Estos que están acá son linfáticos. ¿Estos serán? Estas son las capas histológicas, Tamara, las que venimos viendo, la mucosa, la submucosa. Esos son vasos linfáticos, ¿sí? Y las musculares externas, 2, ¿sí? La única que tiene 3 capas musculares externas es el estómago. Bueno, si lo vemos en un corte histológico, ¿sí? Vamos a ver estas criptas. Ven que ya no hay vellosidades acá, ¿sí? Tenemos criptas, glándulas tubulares que se ven bien ahí, la formita de las glándulas tubulares que delimitan criptas hacia donde vuelcan su contenido, ¿sí? Una mucosa, una submucosa, una muscular de la mucosa. Y acá el corte está medio rasgado, pero tenemos acá una serosa, sería adventicia o serosa. Fíjense la cantidad de linfocitos que se ven, ¿sí? Y la cantidad de células caliciformes que vamos teniendo con mayor abundancia acá en el intestino grueso. ¿Por qué? Porque necesitamos más moco, ¿sí? Porque ya estamos en la etapa final donde este alimento que consumimos, que pasó por diferentes procesos de digestión, y ya en esta altura tenemos lo no digerido, ¿sí? A nivel del intestino grueso, mayormente vamos a absorber agua, ¿sí? Algunas vitaminas, algunos minerales, gracias a la flora intestinal que tenemos, y necesitamos que ese bolo que se ha ido transformando tenga que salir al exterior, entonces necesitamos moco, ¿sí? Esta es la lámina propia, ¿sí? La lámina propia donde va a sentar el epitelio, ¿sí? Que sigue siendo el cilíndrico simple heterogéneo.
Y ya en las porciones finales ya tenemos el recto y el ano, ¿sí? Esta ya es la última porción del colon sigmoide. Ahí se ven estos apéndices de grasa que nombramos recién, los apéndices epiploicos que tiene por la parte externa el intestino grueso, ¿sí? Y estas son las tenias. Y bueno, y luego viene desde ese colon sigmoide el recto y por último el ano, ¿sí? El recto, una ampolla rectal, y el ano, ¿sí? Este ano está muy irrigado por venas y arterias, ¿sí? Y cuando estas se dilatan demasiado es cuando se producen estos problemas de hemorroides, ¿sí? El epitelio que tenemos acá, creo que no hay una imagen de recto llano, pero el epitelio es el que decimos que tenemos en todos los lugares de entrada y salida a nuestro organismo, este plano estratificado, ¿sí? Va cambiando ya ese cilíndrico que veníamos teniendo en la parte de tubo digestivo a plano estratificado, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito este sistema porta hepático, ¿sí? ¿Han visto otro sistema porta? ¿Dónde vieron un sistema porta? ¿Hemos visto algún sistema porta? ¿Lo hemos nombrado? Todo lo que absorbemos en el intestino no va a ir directo, a como decíamos recién, no va a ir directo a una vena cava, sino que va a pasar primero, todo lo que absorbemos, va a pasar primero, va a pasar a la circulación, ¿no? Y primero va a pasar por el hígado, porque en el hígado se van a procesar todos los nutrientes que han sido absorbidos, se van a distribuir. El mismo hígado se encarga de la producción de ciertos componentes necesarios que los obtiene de la absorción de nutrientes que hubo a nivel intestinal, ¿sí? Todavía no ven el otro sistema porta. Te has confundido Claro. con el examen, Lau. Digo, El no me endócrino acuerdo que sí lo vamos a en el ver. endócrino, y no me acuerdo en circulatorio tampoco, se lo nombramos, no, Nada. se lo nombramos. Bueno, vamos a ver ahora. Decíamos que todo lo que absorbemos a nivel intestinal va a ir al hígado, ¿sí? Por un lado, tenemos la mesentérica inferior, ¿sí? Que tenemos acá, parte de lo que se absorbe ahí en el intestino, ¿sí? Del lado izquierdo, que se va a unir a una vena que se llama la vena esplénica, que viene del vaso, ¿sí? Esta es la mesentérica inferior y este es el vaso, ¿sí? Y se van a unir en este conducto común, que es, o tronco común, que es el tronco espleno-mesaraico, ¿sí? Por otro lado, del lado derecho tenemos la mesentérica superior, que es esta acá, que es por donde va a ir todo lo que hemos absorbido a nivel intestinal, ¿sí? Y juntas se van a unir en esta vena, que es la vena porta, ¿sí? O sea que todo lo que hemos absorbido va a ir a la circulación y va a ir a la vena porta, ¿sí? Esa vena porta va a ingresar al hígado, ¿sí? Dentro del hígado se va a capilarizar, ¿sí? Va a formar capilares cada vez más pequeños, se va a capilarizar. Va a dejar contenido en el hígado, va a dejar los nutrientes en el hígado y se va a llevar del hígado sustancias que tienen que desechar las propias células del hígado. También se va a llevar del hígado lo que produce, ¿sí? Lo que desecha, y va a formar vénulas, ¿sí? Y finalmente va a salir todo ese contenido por una vena hepática, ¿sí? Que sale del hígado y recién ahí va a ir a la vena cava, ¿sí? Inferior. ¿Por qué le vamos a llamar sistema porta hepático? Porque en general, cuando vieron ahí la clase de circulatorio, el sistema de vasos que tenemos es las arterias, ¿sí? Van conformando vasos de menor calibre, que son las arteriolas, y las arteriolas que van a ir formando luego. ¿Qué vasos más pequeños? Arterias, arteriolas. Y capilares. Arterias, arteriolas, capilares. A nivel de los capilares es donde vamos a tener esa difusión ¿sí? de gases y de nutrientes, ¿sí? A nivel de los capilares, que va a llegar a cada tejido, a cada célula, ¿sí? Y después esos capilares se van a ir conformando en otro sistema de vasos, que cuáles son, de capilares a qué pasamos. Vasos que se van a llevar los desechos. Vénulas, y después venas, ¿sí? Arteria, arteriola, capilares, vénulas y venas. Acá hay una modificación de este sistema de vasos que tenemos, ¿sí? Que se llama sistema porta hepático, que van a ver otro sistema porta, como les dice la profe, en las clases siguientes. Porta hepático, ¿por qué? Porque esta vena porta
que ingresa al órgano, se capilariza y se vuelve a hacer vena, ¿sí? Una vena que se capilariza y se vuelve a hacer vena. A ese le llamamos sistema porta, ¿sí? En este caso, el sistema porta hepático, ¿sí? Una vena porta que ingresa al hígado y sale después como vena hepática, ¿sí? Y esa vena hepática después va a llegar a la vena cava inferior. ¿Y dónde va a llegar? A la vena cava inferior. ¿A dónde va a llegar la vena cava inferior? Bueno, este es un detalle de, no hace falta ver cada nombre. ¿Dónde va a llegar la vena cava inferior? En la aurícula derecha. Bien. Entonces, todo este sistema de absorción va a pasar, todo lo que absorbemos va a pasar primero por el hígado, ¿sí? Y después va a salir por la vena hepática. Bien, hemos visto entonces las características un poco anatómicas, un poco morfológicas e histológicas de todo lo que es el tubo digestivo, ¿sí? Y dijimos que en los mamíferos el tubo digestivo estaba ayudado por ciertas glándulas que intervenían en estos procesos de digestión, ¿sí? Que son las glándulas anexas al tubo digestivo. Vamos a ver rápidamente las glándulas anexas. Dijimos que tenemos por un lado en la boca, en el ingreso, en este orificio de ingreso, en esta cavidad bucal, las glándulas salivales, ¿sí? Desembocan en la boca. La parótida es la más grande, ¿sí? Que tenía un conducto que desembocaba en el segundo molar. Todas estas glándulas, como toda glándula, ¿sí? Que nosotros venimos nombrando desde allá de epitelial, van a tener un tejido conectivo que les va a dar la estructura, ¿sí? Y un tejido que las va a envolver, y un tejido de parénquima, que es donde va a tener la porción secretora de la sustancia que vaya a secretar esa glándula, ¿sí? En este caso están envueltas por tejido conectivo que forma como tabiques, ¿sí? Entonces uno la ve como lobulaciones, ¿sí? En las glándulas, esas lobulaciones que se ven externamente. Son por tabiques que forman el tejido conectivo en la glándula. ¿Sí? La parótida, que era la más grande, submaxilar, sublingual, los diferentes conductitos por los que van a llegar a la cavidad bucal. Y la parte de parénquima o secretora va a estar formado por distintos acinos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo eran las glándulas acinares? ¿Qué eran los acinos? Si no se acuerdan, repasen cómo era la estructura. Y están formados, este epitelio secretor va a estar formado por epitelio cúbico simple. ¿Se acuerdan que el epitelio cúbico simple no era como el más común de ver? Y lo íbamos a encontrar en algunos conductos, en algunas partes de parénquima de algunas glándulas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar epitelio cúbico simple. Bueno, el hígado, que es otra de las glándulas anexas, ¿sí? En el tubo digestivo. El hígado es una glándula, y es una glándula mixta. ¿Se acuerdan de las glándulas mixtas? Cuando vimos glándulas, vimos una clasificación, vimos unas que eran endócrinas, otras que eran exócrinas y otras que eran mixtas. El hígado es una de estas mixtas y es de las más grandes, más voluminosas. Fíjense el peso, pueden llegar a 2,3 kg, las dimensiones, ¿sí? Son grandes. ¿Cuál es la posición de esta glándula? Tiene una posición tóraco-abdominal, ¿sí? Por debajo del diafragma. Es una glándula grande y tiene que tener una estructura compacta, ¿sí? Y está sostenida por diferentes tabiques de tejido conectivo que la unen en las paredes, ¿sí? Y está envuelta por una cápsula, no sé si se han comido hígado o en las heladeras de las carnicerías lo ven, que tiene por afuera como una cosa grisecita, una tela grisecita. Bueno, es esta cápsula de Gleason, que es tejido conectivo denso, ¿sí? Que le envuelve a esta glándula. Es muy grande, muy pesada, ¿sí? Y decíamos que era una glándula mixta, ¿sí? Porque tenía tanto una secreción endocrina como una secreción exócrina, ¿sí? Fíjense, la cara anterior del hígado tiene diferentes, como les decía, ligamentos que la van a unir. Por un lado está unido por un ligamento al diafragma y por otro lado está adherido, ligado a la pared anterior del abdomen, ¿sí? Y a su vez este ligamento divide al hígado en dos lóbulos, ¿sí? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿sí? Si lo miramos desde acá abajo, ¿sí? Si lo giramos y lo vemos como desde abajo, ahí vamos a encontrar, este es el lóbulo más grande, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, vamos a encontrar el hilio del órgano, ¿sí? Que como venimos diciendo en todos los órganos y glándulas, es el sitio, el lugar por donde van a entrar y salir, donde van a confluir vasos y conductos y nervios también, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que va a entrar y salir, digamos, de acá de este hilio? Por un lado, la arteria hepática, por otro lado, la que vimos recién, la vena porta, que trae todo lo que hemos absorbido a nivel intestinal, ¿sí? Y por otro lado, un conducto, el conducto hepático.
¿sí? Que es este. Esta es la vesícula biliar donde se acumula la bilis, ¿sí? Y como decimos que es una glándula que tiene este tejido conectivo, esa cápsula de Gleason exteriormente, también tiene un parénquima, ¿sí? Y está formado por diferentes lobulillos, ¿sí? Vamos a ver cómo se dispone este tejido parenquimático. Fíjense, el tejido conectivo penetra en el parénquima y forma tabiques que tienen formas específicas, ¿sí? En el caso de nosotros, del hombre, tiene una forma poliédrica y en otros casos, en el cerdo, si no me equivoco, es más hexagonal, ¿sí? Y bueno, forma estos lobulillos hepáticos, ¿sí? Que tienen en su centro una vena central, ¿sí? Y irradian desde esa vena central columnas de hepatocitos. Los hepatocitos son las células que forman el hígado, ¿sí? Columnas de hepatocitos, ¿sí? Que tienen alguna forma medio poliédrica, pueden tener de 1 a 2 núcleos, ¿sí? Y entre estos lobulillos se encuentran estas estructuras que se llama espacio porta, ¿sí? ¿Qué vamos a tener entre lobulillo y lobulillo en estos espacios porta? Vamos a tener la arteria hepática, ¿sí? ¿Qué va a traer la arteria hepática al órgano? Las arterias que tenían mayor contenido que llevaban a cada órgano. Va a traer sangre de qué tipo? Va a traer sangre, ¿sí? Sangre oxigenada. Entonces va a traer oxígeno a todas estas hepatocitos. Vamos a tener la arteria hepática, vamos a tener la vena porta, esa vena porta, ¿sí? Que la vimos recién. Y vamos a tener un conductito, esto verde que tenemos acá o acá. ¿Sí? La arteria, la vena y el conducto hepático. ¿Sí? Esto va a estar entre lobulillo y lobulillo. ¿Sí? Fíjense, en un corte histológico, cómo se ven delimitados estos tabiques de tejido conectivo que entran al hígado, lo dividen en lobulillos. Si hacemos zoom en uno de estos lobulillos, donde está este espacio, donde va la vena, vamos a ver columnas de hepatocitos que irradian, ¿sí? Y aquí dijimos que era una glándula mixta, ¿sí? Entonces va a tener una producción exócrina, que va a ser la bilis, que es producida por estos hepatocitos, que tienen, acá les dije, estos hepatocitos están asociados a unos canalículos entre hepatocito y hepatocito, ¿sí? Que son los canalículos biliares. Van a producir la bilis, ¿sí? Esa va a ser su producción exócrina. Y de esos canalículos van a ir a este conducto, este conducto hepático común, ¿sí? Todo el contenido de esos hepatocitos van a ir a este conducto hepático común. Y por otro lado, el hígado tiene otra función endocrina también, ¿sí? Desde ahí también ahí se sintetizan factores de coagulación, proteínas, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan dónde iba estos conductos hepáticos que después van a formar un conductito hepático común? ¿Se acuerdan dónde iban a dirigirse y dónde iban a verter su contenido el conducto hepático? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en el intestino, en el duodeno. ¿No se acuerdan? Ese conducto biliar común, ¿sí? Cada uno de estos lobulillos va a tener un conducto hepático común, un conducto hepático, y van a ir a un conducto hepático común, ¿sí? Y ese conducto es el que va a llevar la bilis a la segunda porción del duodeno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En el duodeno había una carúncula, ¿sí? Un esfínter donde confluían un conducto hepático, conducto pancreático, ¿sí? Donde van a verter su contenido en el duodeno. Fíjense, bueno, lo que veníamos viendo, estas arterias que se capilarizan, ¿sí? Después que se absorbe a nivel intestinal, van a ir por la vena porta, van a entrar al hígado, esa vena porta se va a capilarizar nuevamente y va a formar la vena hepática, y es la que va a llegar, como decíamos recién, a la aurícula, ¿sí? Viene el esfínter de Oddi, muy bien. Un esfínter común entre el conducto que lleva la bilis y el del páncreas. Bueno, esto es como para que vean esa circulación que veníamos nombrando recién en el esquemita. ¿Cómo son esas vías biliares? ¿Sí? Cada uno de estos lobulillos, ¿sí?
va a tener esos canalículos biliares, por donde lo que producen los hepatocitos va a ir por esos conductos biliares, por esos conductitos biliares van a ir un conducto hepático común, ¿sí? Si vamos acá más cerquita, tenemos un conducto hepático común que viene del lado derecho, hepático, un conducto común que viene del lado izquierdo, que se van a unir, ¿sí? En este conducto común, ¿sí? Después hay otro conducto que toda la bilis producida, ¿sí? En el hígado se va a ir a acumular a esta vesícula biliar, ¿sí? Por medio del conducto cístico, ¿sí? Cuando es necesario, esa bilis que es producida, esto se contrae y esta bilis pasa por este conducto cístico, pasa al colédoco, ¿sí? El colédoco que tenía después se unía a nivel de la segunda porción del duodeno con el conducto pancreático, como decía su compañera, que tenía un esfínter común que era el esfínter de Oddi, ¿sí? La vesícula va a ser simplemente para almacenar el producto de la bilis, ¿sí? Hay gente que no tiene vesícula biliar porque se ha tapado algún conducto, bueno, y solamente el producto de la bilis va a pasar por estos conductitos, no se va a acumular, es lo único que va a pasar. Bueno, esta vesícula biliar que era un receptáculo de acumulación de bilis, como les decía, en forma de pera, que tiene un fondo, un cuerpo y un cuello, por abajo de esta glándula, por abajo del hígado. Bien, ¿qué nos queda? La otra glándula anexa, que es el páncreas, ¿sí? Que también es una glándula mixta, ¿sí? Entonces va a tener una secreción exócrina, que va a ser el jugo pancreático, y una secreción endocrina, ¿sí? Enseguida vamos a ver que las diferentes porciones que se encargan de cada una de las secreciones se pueden diferenciar en la histología de este órgano. Donde se encuentra en la parte profunda, abdominal y en forma transversal, ¿sí? Tiene una forma como de coma, ¿sí? Con una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. El páncreas tiene dos conductitos, ¿sí? Como decíamos, el de Wirsum y el de Santorini, que van a llegar a diferentes lugares de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Fíjense la forma como de coma. Acá tenemos el lugar donde desemboca, ¿sí? El conducto pancreático. Este en la segunda porción, ¿sí? El de Santorini, y el de Wirsum en la carúncula menor, que es un poquitito más arriba, en la misma segunda porción del duodeno. ¿Qué contiene esa secreción exócrina? Tiene enzimas digestivas, ¿sí? Que es producida en los acinos que forman parte de la glándula y que es llevada por los conductos pancreáticos, ¿sí? Fíjense esquemáticamente cómo veríamos cómo es esta glándula anexa, este páncreas. Dijimos que como toda glándula tiene un tejido que le da sostén, conectivo, y también tiene una parte de tejido de parénquima, que es la parte secretora. Bueno, esta parte secretora se organiza de esta forma, ¿sí? Formando, se llaman acinos pancreáticos, ¿sí? Acinos pancreáticos. Que, bueno, delimitan su excreción, digamos, por estos conductos, y si ustedes ven el epitelio, ¿sí? De estos conductos de secreción va por la formita de la célula, lo pueden ver, va pasando de un cúbico simple a un cilíndrico simple, ¿sí? Y estas son las células pancreáticas donde se producen las enzimas pancreáticas. Todos los acinos que forman parte del páncreas son acinos secretores, ¿sí? Pero hay regiones que acá se ven en forma esquemática que no son acinosas, que uno lo ve diferente histológicamente, que tienen esta forma más como difusa, ¿sí? No tan organizado como un acino, ¿sí? Y a estas regiones se las llama islotes de Langerhans, ¿sí? Langerhans. Se ve histológicamente que no es una forma de un acino, ¿sí? Esos islotes de Langerhans tienen diferentes tipos de células que se clasifican de acuerdo a lo que producen. Células alfa producen glucagón, esta es la parte endocrina, ¿sí? De esta glándula mixta. Tiene células que producen glucagón, células que producen insulina y células que producen somatostatina, ¿sí? Lo vamos a ver después en endocrino, vamos a ver un poquito de eso. Pero para que sepan que esta glándula es mixta y que tiene una secreción, que es el jugo pancreático, y otra porción endocrina, que son los islotes de Langerhans. Bueno, hay otra imagen que se ve mejor, pero acá se ve también. Todas estas estructuras así son los acinos, ¿sí? Y esta, como más difusa y menos organizada, son los islotes, ¿sí? A ver, ya se las escribo. Langerhans.
si no me equivoco, Langerhans. Ahí. ¿Sí? La porción endocrina de la glándula. Acá, por ejemplo, se diferencian. ¿Ven los acinos? Y esta sería el islote de Langerhans, la parte endocrina. ¿Sí? Por eso, bueno, es muy importante la función que tiene el páncreas, ¿sí? Imagínense que se encarga de producir de glucagón, la insulina, la somatostatina, y esta vinculación que tiene con la vesícula biliar, que tiene un conductito en común, también es importante porque esos a veces cálculos que se producen en la vesícula pueden irse por otro conducto, pueden irse al conducto pancreático, ¿sí? Y alterar el funcionamiento, por supuesto, del páncreas y alterar toda la producción de hormonas que tiene estas regiones de estas glándulas. Bueno, la parte endocrina la vamos a ver después con endocrino, vamos a nombrar algunas de esas hormonas. Bueno, además de este tubo, ¿sí? Todas las funciones que se van a ir produciendo en las diferentes porciones de ingestión, digestión, absorción, ayudadas por estas glándulas anexas, hay ciertas modificaciones que sufre este tubo, este canal digestivo, de acuerdo a la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, en los carnívoros vamos a ver que su estómago es mucho más grande, es mucho más expansible, ¿sí? Donde pueden ingerir trozos grandes y se va produciendo una digestión lenta, ¿sí? Porque acumulan en ese estómago. En este caso, por ejemplo, estos animales cazan cada tanto tiempo, ¿sí? Y se va digiriendo el alimento, ¿sí? Lentamente, y va absorbiendo los nutrientes necesarios. Por eso tienen un estómago bien grande. Además, tienen en la cavidad bucal, como vimos antes, distintas diferenciaciones de dientes según la alimentación. Si tienen más desarrollado caninos o incisivos, sí, ahí hay modificaciones. También hay modificaciones importantes en estos carnívoros y herbívoros en cuanto a las variaciones en la longitud del tubo digestivo, ¿sí? Una de las principales diferenciaciones que se produce entre los carnívoros y los herbívoros es acá al nivel del ciego, ¿sí? Donde comienza el intestino grueso. Fíjense cómo es el ciego de un carnívoro y cómo es el ciego de un herbívoro, ¿sí? Fíjense, re largo el ciego, ¿sí? Los carnívoros, digamos, no pueden digerir celulosa, ¿sí? Los herbívoros tampoco pueden, no tienen enzimas especiales para digerir la celulosa. Y es el principal alimento que consumen, tiene celulosa. Entonces, en este ciego tan largo, tan desarrollado que tienen comunidades simbióticas de bacterias, tienen protistas, que se encargan, ¿sí? De la digestión de la celulosa, ¿sí? Contra más largo sea, más tiempo va a pasar el alimento ahí asociado a esa flora, ¿sí? Que tienen ahí esa simbiosis bacteriana, ¿sí? Esa es una de las diferencias, entonces, también, además de la dentición entre carnívoros y herbívoros, el largo desarrollo que hay del ciego entre uno y otro, ¿sí? Diferencia importante. Bueno, como decíamos, estos carnívoros no tienen enzimas para digerir la celulosa, tienen bacterias y protistas ahí a nivel del colon. Y otra adaptación importante es dentro de los herbívoros, la que presentan los rumiantes, por ejemplo, ¿sí? Los rumiantes tienen un estómago con 4 cámaras, ¿sí? Un estómago con 4 cámaras, que, bueno, se llaman el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso, ¿sí? Vamos a ver desde que ingresa el alimento por el animal. ¿Qué les permite tener estas 4 cavidades? Aprovechar al máximo la digestión de lo que están consumiendo, ¿sí? Primero ingresa, cuando el animal se alimenta, donde ingresa primero es al rumen, ¿sí? Digamos esta como flechita verde. Ingresa al rumen, ¿sí? Ahí es donde primero ingresa el alimento. Ahí tenemos simbiosis ya con bacterias, ¿sí? Que van a empezar a digerir esa celulosa. Tenemos, después del rumen, sigan la flechita verde, el alimento va a pasar acá al retículo, que es este, donde también hay asociaciones simbióticas con bacterias, ¿sí? Después del retículo, sigan la flechita azul, va a devolverse otra vez a la boca, ¿sí? Se va a producir una regurgitación, vuelve el alimento a la boca y el animal vuelve a masticar otra vez. Es como que aprovecha al máximo el alimento que consume, pastos en este caso. Vuelve otra vez a la boca, vuelve a masticar, y eso es la rumia, por eso están tantas horas masticando, y lo ven siempre masticando a estos rumiantes. Y en esa segunda masticación, cuando traga, pasa a otro compartimiento que es el omaso, ¿sí? Pasa al omaso. En el omaso y en el abomaso hay un pH ácido, como en nuestro estómago, más o menos, ¿sí? Entonces hay una digestión ahí química. Y del omaso va a pasar al abomaso, ¿sí? Y del abomaso recién va a seguir
como hemos venido viendo, el intestino delgado, el intestino grueso, donde tendrá también su flora ahí, bacteriana, y por último el recto y el ano, ¿sí? ¿Se entendió esta modificación que presentan los rumiantes, estas 4 cámaras en el estómago? La función es aprovechar al máximo la digestión de los alimentos. Bien. Perfecto. Todas estas adaptaciones de herbívoros, carnívoros, rumiantes, todo eso lo van a ver del Campbell, ¿sí? Igual que la primera parte de cómo es el canal alimentario en los distintos grupos, donde el canal es más simple, después se va desarrollando y se va complejizando, ¿sí? Esto es para determinados herbívoros que hacen la rumia, ¿sí? Esto de estar masticando, 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 como habrán visto. Esto es en algunos herbívoros. Algunos otros herbívoros hacen otras modificaciones, otras son más comportamentales. También hacen coprofagia, como las liebres o los conejos, que consumen, comen, se produce la digestión, excretan y vuelven a consumir esa primera feca, ¿sí? La vuelven a consumir y pasan nuevamente por todo el circuito de digestión y absorción, y también es para aprovechar al máximo los nutrientes, ¿sí? Por ahí baja calidad del alimento que tienen que sacar al máximo todos los nutrientes necesarios. Entonces hacen una segunda comida de esa feca blanda y vuelven a defecar. Y la segunda defecación es la dura, la que conocemos como los conejos, las liebres, lo habrán visto. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. No les he puesto hoy en ninguna actividad porque era larga, era pesada, muchas cosas, muy largo el intestino, muchas modificaciones, muchas características, glándulas, y para ahí madurar lo que han visto ahora van a necesitar ir al libro primero y después de ahí van a fijar un poco los contenidos que hemos visto ahora. Se hizo pesado porque es largo, sí.